Bueno, Rodrigo, bueno, hermanos, amigos, Dios los bendiga a todos. Estamos aquí en esta noche para realizar un debate con el amigo Rodrigo Viarcos. Ya ustedes le conocen. Entonces vamos a dar la oportunidad para que él se presente y luego yo hago la presentación y él empieza con su intervención. El formato para este debate es el siguiente. Vamos a tener un tiempo de exposición de 15 minutos, vamos a tener un tiempo de refutación de 10 minutos, al final vamos a tener 7 preguntas cada uno y cerramos el programa con 5 minutos de resumen cada uno. Así que, bueno, me presento de una vez. Mi nombre es Gildardo Mapallo Coronado, miembro de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, conocida con la sigla como IPUI, y pues vamos a en esta noche a tener un debate respecto a la coigualdad. Mi amigo, mi oponente Rodrigo Viarcos va a defender la postura trinitaria sobre la coigualdad y mi deber es negar esa posición. Así que entonces vamos a permitir que nuestro amigo Rodrigo Viarcos se presente e inicie con su intervención de 15 minutos de exposición. Amigo Rodrigo, entonces bienvenido, adelante. Bien, primero la presentación. Bien, bendiciones, gloria sea al Señor. Recuerda, yo soy Rodrigo Viarco, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Soy del grupo de radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Amén, gloria sea al Señor. De compartir o de conversatorio o debate estará posiblemente subido en Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva. Pues bien, ya lo dijo el señor Mapallo, vamos a debatir la coigualdad del Mesías, del Hijo de Dios. Adelante, Mapallo. Bien, entonces, pues Rodrigo, empiece con su intervención. Yo voy a proyectar aquí en pantalla entonces el cronómetro y adelante, inicie. Ok, cuando haga falta un minuto me avisas. Ok. Bien, amados hermanos, la coigualdad de Jesucristo es porque Jesucristo fue engendrado por el Padre y es Dios. Los exponentes de la unicidad no creen que Jesucristo o la persona de Jesucristo sea Dios. ¿Sí? Como dijo el señor Mapallo, que la Iglesia Pentecostal Unida de la IPUI, es igual que, si quieres apaga tu micrófono, es igual que lo que es Luis Polo, y ellos niegan la divinidad de Jesucristo, ¿sí? O que la persona de Jesucristo sea Dios. Vamos a escuchar este audio, vamos adelantando rápido, para que usted escuche realmente que ellos niegan que la persona de Jesucristo sea Dios. ¿Sí? La gracia de Dios, refiriéndose al Padre, que niegan a Dios, quien es el Padre, el único soberano, y ponga esa I en mayúscula, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta I es muy importante porque muestra que el Hijo de Dios no es Dios ni soberano. Sí, vamos a escuchar otro audio de un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de México, la IPUN. Vamos a escucharlo. El Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. No estamos diciendo que la humanidad del Hijo es Dios, porque si no estaríamos cayendo en el error de adorar a un Dios de carne y hueso. Cuando nosotros nos referimos a Dios, estamos refiriéndonos a Dios Espíritu. Es de suponer que esas personas no creen que Jesucristo en la carne tenga la misma naturaleza del Padre, ¿sí? Que es Dios. Pero primero de Juan 5:20 dice que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es coigual al Padre porque Él es de la misma naturaleza del único Dios verdadero, conforme a Gálatas 4:8, ¿sí? Dice que por naturaleza adoraban a dioses, ¿sí? Que por naturaleza no eran dioses.
¿sí? Los adoraban. Entonces ese texto nos muestra que hay un Dios por naturaleza. Otro texto de gran manera que nos muestra la coigualdad de Jesucristo con el Padre es en Juan 10:30, dice: yo y el Padre somos uno. Los judíos sabían en ese momento lo que Jesucristo estaba expresando. En los textos siguientes dicen que tomaron piedra y lo querían matar. Y él dice: ¿por qué me quieres matar? ¿Por cuál de las obras me quieres matar? Dice: no te quiero matar por las buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían que Jesucristo hablaba, ¿sí? Que al hablar Jesucristo se hacía Dios, no que se hacía el mismo Padre, no, porque los judíos en la Torá, ¿sí? Tenían bien claro que el Dios todopoderoso e inmortal es Espíritu. En Números capítulo 11, versículo 29, nos dice que Dios es Espíritu. Salmo 51:11, Salmo 139, versículo 7 al 10. Juan 4:24, en Números 23:19 dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Primera de Samuel 15:29, Job 9:32, Oseas 11:9, ¿sí? Porque el Padre es espíritu, ¿sí? Y un espíritu es incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, ni carne, ni hueso, como dice Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 30, ¿sí? Por ahí más o menos dice que cuando se les presentó a sus discípulos, pensaron que veían fantasmas, ¿sí? Y dijo: no, o sea, no se asusten. Si mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no, porque estáis turbado, ¿sí? Entonces Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, así como él murió, así él resucitó. Por eso Tomás, cuando se le presentó Jesucristo a Tomás el incrédulo, Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque vio a la persona de Jesucristo, aquella persona que había nacido de María, ¿sí? Lo vio y dijo: Señor mío y Dios mío, porque Tomás entendía que él era en verdad el Hijo de Dios, ¿sí? La naturaleza humana, ¿sí? Es creada, ¿sí? Nosotros somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos de relación de un hombre o de la unión de un hombre a de una mujer y nace una criatura. Nosotros somos criatura, pero Jesucristo no fue engendrado por hombre alguno, fue engendrado directamente por Dios, ¿sí? Él nació como nace todo hombre, ¿sí? Rompiendo matriz, ¿sí? Por eso él obtuvo la naturaleza humana, porque nació de mujer. Pero él no es una criatura, como también los de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia dicen que Jesucristo es un ser creado, ¿sí? Jesucristo no es creado, Jesucristo es engendrado, ¿sí? Por una maldición que hubo hecha a Jeconías, ¿sí? De la descendencia de Salomón, que iba a venir el Mesías, no pudo venir por la descendencia de Salomón, entonces Dios lo engendró en el vientre de María, ¿sí? Por eso nosotros sabemos que la señal era de que la Virgen tenía que concebir al niño. Esa era la señal de una virgen. ¿Por qué una virgen? Porque nosotros sabemos que nosotros, en nuestra naturaleza humana, una persona que es virgen, que no tenga relaciones sexuales con un hombre, no es imposible que salga embarazada. Y esa fue la señal del pueblo judío, para que ellos entendieran que esa virgen, ¿sí?, iba a ser el cumplimiento profético de Génesis capítulo 17, versículo 1, ¿sí?, que de la simiente de la mujer tenía que nacer el Mesías, sin relación con un hombre. O sea, no se unió a José hasta después de que nació Jesucristo. Esa es la divinidad del Hijo de Dios, esa es la coigualdad de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios, ¿sí? Aquí vemos realmente qué es lo que cree. Por ejemplo, hay unicitarios que, como ya les mostré, no creen que Jesucristo en la carne sea Dios. ¿Y por qué? Porque es una criatura para todo unicitario. Vamos a escuchar este otro audio para demostrar que realmente lo que yo estoy diciendo es verdad. Escuchemos. Este audio es uno de sus apologistas y maestros, conferencistas, ¿sí?,
y hoy en día ya les vende libros a sus discípulos para que sean enseñados. O sea, es una preeminencia dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Escuchemos. La respuesta a esta interrogante suyo, señor García, es sencilla. Jesús, siendo la gloria de Dios, ¿sí? Gloria de Dios, digámoslo así, fue lo primero que Dios creó. Dice la Escritura que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo creó? ¿Qué creó primero Dios? Creó su gloria. Al crear su gloria, al crear su imagen, podemos decir que Dios, ¿ya? Que esa imagen que es Jesús, o que es Dios proyectándose, se autové a sí mismo. Por eso dice aquí, no que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios es que ha visto al Padre. Por eso, todo unicitario tiene que negar y atentar en contra de la naturaleza de Jesucristo. Por eso ellos niegan que Jesucristo haya persistido en forma de Dios, según Filipenses capítulo 2, versículo 6, que haya existido, ¿sí?, junto al Padre, ¿sí?, según Juan capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Él estaba con Dios, ¿sí? Esto lo tiene que negar la unicidad, que niega la divinidad de Jesucristo como coigualdad con el Padre. Vamos a escuchar otro audio donde se niega que Jesús se ha engendrado por el Padre en esta inminencia, ¿sí?, con este apologista, escritor, y que les vende libros y eso está enseñando, ¿sí? Es algo sorprendente lo que yo digo, cómo permiten ese tipo de maestros tenerlos para que... otra cosa también, está un pastor de Perú, se llama Jaime Auris, donde dice que Jesucristo también no es carne divina, o sea, niega que Jesucristo sea Dios, pero primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es Dios. ¿Cómo podrá mi oponente negar la coigualdad de Jesucristo como Dios junto en la naturaleza junto con el Padre? Si Dios es espíritu y Jesucristo es hombre, ¿cómo podrá decir mi oponente caerá en monofisismo o nestorianismo? Arrianismo no creo, porque ya le estoy presentando audios donde muchos creen que Jesucristo es creado. Y además, él mismo, ¿sí?, Girado Mapayo dice que Jesucristo no es una persona divina, negando la naturaleza divina de Jesucristo. En 1 de Pedro, Jesucristo nos hizo participar de su naturaleza divina. ¿Cómo que Jesucristo no es divino? Como dice el señor Mapayo. Vamos a escuchar este audio. Nosotros creemos, según la Biblia, que Jesús es Dios y hombre. En la condición, esos dos modos existenciales de Jesús, como Dios y como hombre, él como hombre, en la condición de hombre, es en la que se reconoce como el Hijo de Dios. No porque Jesús sea una persona divina, coigual al Padre, como propone el dogma de la Trinidad. Si Jesucristo no tiene la naturaleza divina, entonces ¿cómo será que nos salvó? ¿Acaso nos salvó una criatura hecha por Dios, como dice la unicidad? ¿Quién fue el que nos salvó? Si aún mismo los judíos que escucharon a Jesús decir que Dios era su Padre, entender lo que significaba esto, que Jesús es Dios y por consiguiente es igual a Dios. La expresión haciéndose igual a Dios en el griego, ¿sí?, dice... Ison, Geatón, Boyón, Toy, Teoyo, Teoi, ¿sí? T-H-I-O-I. Ahí tiene un ditongo, no lo puedo pronunciar. Los judíos intentaron tomar justicia por sus manos a razón de lo que consideraban una blasfemia. No hay posibilidad alguna en este texto de que Jesús haya querido decir otra cosa, sino que él demostraba que Jesucristo era coigual al Padre, porque él también tiene la naturaleza del Padre y es Dios por naturaleza, ¿sí? ¿Qué dirá mi oponente? En Filipenses 2:6 es claro, dice que él estaba existiendo en forma de Dios. ¿Quién? Jesucristo, porque ahí nos está hablando de una persona, de Jesucristo. En Juan capítulo 5 nos dice que tenemos que honrar a Jesucristo, o sea, al Hijo de Dios, igual que al Padre. ¿Cómo tendremos que honrar
igual a Jesucristo, igual que al Padre, si para unos unicitarios Jesucristo no es divino, no tiene naturaleza divina, no es Dios? ¿Cómo se tiene que honrar? Claro, vamos a escuchar nuevamente el audio para que ustedes vean que ellos no creen la escritura, ¿sí? Y que ellos estarían, si creyeran en la escritura de Juan capítulo 5, donde dice que Jesucristo o la persona de Jesucristo se le tiene que dar la honra, igual que al Padre, ¿sí? O sea, ¿cómo se tiene que honrar al Padre? Como Dios. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, oh, tu trono, oh Dios. ¿Sí? Vamos a escuchar a este unicitario, qué es lo que nos dice acerca de la adoración igual del Padre y su Hijo. El Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. No estamos diciendo que la humanidad del Hijo es Dios, porque si no estaríamos cayendo en el error de adorar a un Dios de carne y hueso. Cuando nosotros nos referimos a Dios. Bien, como ustedes escucharon, este unicitario niega que Jesucristo tenga la misma naturaleza del Padre y que si él adorara a Jesucristo, ¿sí?, estaría adorando a un simple hombre, no a Dios. Entonces los ángeles, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, donde dice, adórale todos los ángeles de Dios, entonces el Padre hizo politeístas, ¿sí?, a los ángeles, porque estaban adorando a un simple hombre. Pero no, Jesucristo es Dios, y los mismos ángeles sabían que al servirle a Jesucristo le estaban sirviendo a Dios, porque ellos están programados para servir al Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:20, que Jesucristo es Dios. Tito 2:13, Jesucristo es Dios. Si Jesucristo no tiene la misma naturaleza del Padre y es coigual con el Padre por naturaleza, entonces sería lo que este unicitario Rodrigo, le queda estuviera, un minuto, que se estuviera adorando a un simple hombre, ¿sí? Pero dice el Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que crean, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A nosotros nos redimió Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual tiene la misma naturaleza del Padre, no una simple criatura como la unicidad nos lo quiere venir y dar a presentar. Adelante, Mapayo, esta es mi intervención. Bien, una vez más los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Voy a ubicar acá la pantalla para iniciar mi tiempo de 15 minutos. Bien, entonces vamos a hacer la exposición. Recuerden que mi posición en este caso es negar lo expuesto por el amigo Rodrigo Viarco respecto de la coigualdad, pero cada uno hace una exposición y luego cada uno hace una refutación. Así que, pues bueno, he escuchado que el amigo Rodrigo ha peleado con varios monigotes de paja y no ha podido probar de manera categórica lo que él cree. El trinitarismo tiene una confusión en cuanto a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, a presentarlo como otra persona divina. Y ese no es el punto a tratar, porque la unicidad, la doctrina de la unicidad abraza la enseñanza, la doctrina bíblica del Hijo de Dios. Lo que la unicidad no acepta o no reconoce, porque en la Biblia no está el término Dios Hijo o segunda persona. La Biblia no presenta a una segunda persona divina coigual al Padre. Entonces el hecho de que Rodrigo
presente textos, versículos, donde se lea el término del sustantivo Hijo de Dios, eso no equivale a presentar una coigualdad en lo absoluto. Ha divagado en presentar a Jesús como el Mesías, eso nosotros lo creemos y no hay ningún problema para la unicidad. Ha puesto unos audios donde sinceramente pues ha distorsionado el sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del audio que él pone de un segmento de una enseñanza mía, él dice que la unicidad, en mi caso no creemos que Jesús sea divino. Eso es totalmente falso, porque se establece la distinción tal como lo establece la doctrina del communicatio idiomatum. Jesús es Dios en un sentido y es hombre en otro, por cuanto Él es Dios y hombre. Entonces, decir, si yo digo, por ejemplo, que en un sentido Jesús es Dios y en otro sentido es un hombre, eso es absolutamente bíblico. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5 y capítulo 9 y el verso 5, el apóstol Pablo, hablando de Jesús, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No podemos decir que Jesús en su naturaleza o en su estado trascendente como Dios es descendiente de los patriarcas, al menos que el amigo Rodrigo diga y crea que Dios eternamente es descendiente de los patriarcas. Obviamente en esa afiliación solamente Jesús es afectado en su naturaleza divina, en su naturaleza humana, me corrijo, no en su naturaleza divina, porque Jesús es descendiente de los patriarcas única y exclusivamente según la carne. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, creo que es en primera carta a Timoteo, capítulo 2 y el verso 8, si no ando mal de cita, y él dice, voy a leer ese texto para no decir nada más de lo que está escrito. Primera de Timoteo capítulo 2 y el verso 8, creo que es, verso 9. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el verso 8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Obviamente es importante entender que David o Jesucristo es del linaje de David solamente según la carne. No podemos decir que Dios eternamente es descendiente de David. Bien, solamente hasta ahí. Así que voy a hacer mi intervención respecto a para negar la coigualdad. Hay una confusión entre el trinitarismo y es que ellos creen que la coigualdad solamente se mide desde la esencia y nada más. Por ejemplo, para algunos trinitarios, Jesús, como la segunda persona divina, dejó de ser coigual cuando ocurrió la encarnación. Voy a mostrarles aquí una imagen, por ejemplo, del amigo Jaramel Vago. Tuvimos un debate por escrito y entonces yo lo interpelé y mi pregunta es la siguiente. Va mi novena pregunta, Jaramel Vago. En mi séptima pregunta usted dijo que el Hijo es coigual al Padre absolutamente. En mi octava pregunta dijiste que el Hijo murió ontológicamente. Pregunta: ¿el Hijo es coigual al Padre en la inmortalidad, ya que el Padre es el único que ontológicamente no puede morir, pero el Hijo sí murió ontológicamente? Y observen la respuesta del amigo Jaramel. Dice, respuesta: el Hijo dejó de ser inmortal al asumir la naturaleza humana. Esta es la respuesta que nos da el amigo Jaramel Vago. El Hijo dejó de ser inmortal cuando asumió la naturaleza humana. Entonces, para muchos trinitarios, y hoy vamos a ver si para Rodrigo también, la coigualdad solamente la miden esencialmente y no absolutamente. De modo que, por ejemplo, el amigo Jaramel Vago, para él ya no existe la coigualdad absolutamente. Entonces voy a cuestionar
la coigualdad, y voy a tomar el texto de Primera de Timoteo capítulo 16 y el verso 16 como plataforma para hacer el cuestionamiento, pues debido a que el tiempo es muy corto, no es muy extenso lo que voy a decir. En el capítulo 16 y el verso 16 de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Para el trinitario, este texto se refiere exclusivamente al Padre. Por eso cuando el trinitario hace defensa de la inmortalidad o de la invisibilidad del Padre, ellos apelan a este texto, por lo cual este texto es reconocido por el trinitarismo como una alusión exclusivamente a la persona del Padre, es decir, a la primera persona trinitaria. Ahora bien, si el Hijo es coigual al Padre en la inmortalidad, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo presenta a un solo sujeto gramatical? Porque aquí tenemos a un solo sujeto gramatical que no solamente es el único inmortal, sino que también es el único que habita en luz inaccesible. Y quiero que leamos entonces, y vamos a hacer vamos a analizar este texto en cada cláusula. Dice la primera cláusula: el único que tiene inmortalidad. Nótese que aquí tenemos a un solo sujeto, único, solitario, y dice que este sujeto gramatical es un solo sujeto gramatical que tiene inmortalidad. Por lo cual, en este texto no se puede insertar a otra persona divina con inmortalidad. Ahora, si este solo sujeto es el único que tiene inmortalidad, entonces queda descartada cualquier otra persona que tenga este mismo atributo, porque la inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios. Y quiero explicar algo. Los ángeles, el cristiano, una vez que haya resucitado, será inmortal, pero esa inmortalidad ha sido comunicada por Dios. Sin embargo, la inmortalidad que Dios tiene es una inmortalidad intrínseca, es una inmortalidad inherente. La inmortalidad de los ángeles fue comunicada por Dios cuando fueron creados. La inmortalidad de la iglesia será comunicada por Dios en el momento cuando el cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, que la inmortalidad en el cristiano será una vestidura que Dios pondrá en el creyente. Sin embargo, en Dios la inmortalidad es un atributo inherente. Por lo tanto, si el Hijo es coigual al Padre, Él tiene que ser inmortal tal como lo es el Padre. Ahora, si el Padre es el único sujeto que tiene inmortalidad, ¿cómo puede probarme el amigo Rodrigo la inmortalidad o la coigualdad del Padre y el Hijo en la inmortalidad? Obviamente no lo podrá hacer, y al menos tendrá que hacer lo que hizo Jaramel Vago, decir que el Hijo Eterno perdió su inmortalidad en el momento que asumió encarnación, lo cual sería una blasfemia. Segunda cláusula, dice que habita en luz inaccesible. En la segunda cláusula vemos que el mismo sujeto que tiene inmortalidad es el mismo y único sujeto que habita en luz inaccesible. Por lo tanto, en el lugar donde está el Padre no puede haber otra persona divina, porque el Padre habita en luz inaccesible y este es el lugar que solo le corresponde al Padre. Me explico mejor. El hecho de que el Padre sea el único que habita, que tiene inmortalidad, por lo tanto es al único que le ocurre lo que sigue en el texto. El Padre es el único que habita en luz inaccesible. Entonces, ¿dónde queda la coigualdad posicional entre el Padre y el Hijo? Imposible que ahí no se puede insertar otra persona porque es el único. Dice el verso, la tercera cláusula,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El trinitario se confunde al interpretar este texto. Y entonces dicen, como la primera persona de la Trinidad es el Padre, entonces es el único que nadie lo ha podido ver. Sin embargo, el contexto explica, o el texto mismo dice en su interpretación propia, que es en esa luz inaccesible donde ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al Padre, en esa luz inaccesible. Sin embargo, cada vez que Dios se ha mostrado al hombre, se ha encubierto, o más bien se ha privado de esa luz inaccesible. Por eso, en esa luz inaccesible, ningún hombre ha visto ni puede ver al Padre. Ahora, ¿cómo es posible que en la coigualdad el Hijo pierda esa coigualdad en la visibilidad y solamente el Padre es el único que nadie ha visto ni puede ver, y sin embargo el Hijo es coigual a Él y a Él sí lo han visto? Pues obviamente aquí tiene que morir la coigualdad. En la cuarta cláusula dice, al cual, oiga que aquí hay un artículo definido, dice, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno, amén. No dice a los cuales, sino al cual. Por lo tanto, en resumen, hay un solo sujeto que tiene inmortalidad. Hay un solo sujeto gramatical que habita en luz inaccesible. Hay un solo sujeto gramatical a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver en esa luz inaccesible. Y hay un solo sujeto el cual es digno de la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Esto hace sentido hermenéutico con lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 y el verso 24 de San Juan, donde hablando de la adoración, proskuneo en griego, Jesús le dice a la mujer samaritana que solamente el Padre es que debe de ser adorado. En el capítulo 4 de San Juan, y en el verso 22 dice Jesús a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es decir, el único que merece adoración como persona divina es el Padre. Por eso Jesús le dice a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ese Señor, ese único Señor y Dios a quien el diablo tiene que adorar es el Padre. Y en la adoración, amigo Rodrigo, usted no puede mostrar una coigualdad, porque Jesús mismo está admitiendo que en la adoración solamente al Padre adoran los verdaderos adoradores. Voy a ver qué tiempo me queda. Tengo 14, ya se me terminó el tiempo. Y bueno, entonces hasta aquí nomás quiero dejar esta intervención. Ya se me cumplieron los 15 minutos. Vamos a esperar entonces que nuestro amigo Rodrigo continúe con su tiempo de refutación. Rodrigo, adelante. Ok, ¿cuánto tiempo, Mapayo? 10 minutos. Ok. Bien, voy a empezar a refutar al pastor Mapayo. Es fácil. Ok, es fácil, ¿sí? Jesucristo recibió adoración por los apóstoles. Recibió adoración por Tomás, cuando le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo estaba adorando los apóstoles cuando estaban en la barca, estaban adorando a Jesús. Y luego dice Mateo 28:17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. ¿Será que adoraron a un simple hombre postrado, dándole proskuneo? Como dicen los unicitarios, que Jesucristo no es adorado. Ahora, lo sorprendente es de que apela
a Primera de Timoteo 6:16, donde dice que el único que es inmortal es el Padre, pero para todo unicitario, ¿sí?, de la iglesia, por ejemplo, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para todos los unicitarios de la IPUN de México, dice que ese texto se refiere a Jesucristo, ¿sí?, que Jesucristo iba a mostrar al Padre, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que Jesucristo, que ese texto es para relacionarlo más con el Padre, que tiene inmortalidad. Jesucristo en Juan, vamos a ver, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6, se hizo siervo, y en esa condición Jesucristo murió, ¿sí? En la condición de siervo, Jesucristo es el único hombre que tiene dos naturalezas inseparables. Las naturalezas son abstractas, ¿sí? Tanto la humana como la divina es abstracta. Muere la persona que tiene doble naturaleza. Ahí la pregunta es si en verdad Jesucristo, como alma viviente, no fue y predicó a los espíritus encarcelados, porque dice Primera de Pedro, déjame ver, se me fue esa, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Vamos a ver. Jesucristo es igual al Padre, Apocalipsis 1:17, el que estuvo muerto y vivió, el primero y el último. Al Padre se le identifica como primero y último. No puede haber dos primeros y últimos si uno no comparte la naturaleza del otro, en unidad. Ellos son dos y son uno a la vez en unidad, como dice Juan 10:30, yo y él somos uno. ¿Sí? En Isaías 47, donde nos habla del rey y del Salvador, ¿sí?, el que iba a ser sacrificado, el Redentor, ahí nos hablan de dos también, el rey y su Redentor, y los dos tienen como primero y último. Y en Apocalipsis 17, Jesucristo es primero y último, el que estuvo muerto y vivió. Esa es coigualdad junto con el Padre. Los atributos del Padre los tiene Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Primera de Juan 5:20. Ok. Ok. Jesucristo no se presentó como otro ser divino. Jesucristo se presentó con la misma naturaleza del Padre, ¿sí? Por eso él dice en Filipenses capítulo 2, existiendo en forma de Dios. Jesucristo existía en forma de Dios y no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Y en esa condición murió en la cruz. Esto es irrefutable. Mi oponente tendrá que negar la escritura. Ahora me da risa que él dice del comunicado idiomatum. El comunicado idiomatum es una doctrina trinitaria. No sé por qué este unicitario está pegando a la doctrina cristológica trinitaria, si él es unicitario. ¿Acaso los unicitarios copian las doctrinas trinitarias? Se basan es como el comunicado idiomatum de las dos naturalezas de Cristo, ¿sí?, que se funden en una sola persona, ¿sí? Y si mi oponente divide la naturaleza de Jesucristo, se hace nestoriano. Así de sencillo es esto. Sí, mi oponente no podrá en esta noche refutar la coigualdad de Jesucristo como Dios y recibe adoración de los apóstoles. ¿Acaso nomás adoran a un simple hombre? ¿Sí? La doctrina trinitaria tiene una doctrina que se llama comunicado idiomatum, ¿sí? Eso es de la doble naturaleza de Jesucristo en el año 441, creo, si más no recuerdo, ¿sí? Ahora en Romanos 9:5 nos habla de su naturaleza humana y nos habla de la naturaleza divina porque él es Dios, ¿sí? Aquel que desciende de los patriarcas, ¿sí?, él es Dios sobre todas las cosas, dice Romanos capítulo 9:5. Por eso los judíos se escandalizaban cuando él decía ser hijo de Dios. Ellos entendían
que Jesucristo, siendo hombre, se hacía Dios. ¿Y cómo un hombre se hace igual a Dios? ¿Sí? No es que sea él mismo, claro que no, sino por naturaleza. Y mucho menos un hombre no se hace Dios porque venga el Espíritu Santo y more en ese cuerpo, ¿sí? No se hace Dios por eso tampoco, porque hay un cuerpo y otro es el que mora en ese cuerpo. No se hace que sea, ay, el cuerpo de Jesucristo no es divino y lo divino es porque mora el Padre en él. Eso es lo que se llamamos Dios y Jesucristo no tiene divinidad. Esas son locuras universitarias que están negando la divinidad de Cristo. Son doctrinas que atentan en contra de la naturaleza del Hijo de Dios. Estos no creen, sí, que Jesucristo sea Dios. Por eso ya he puesto los audios y los he expuesto, sí. La persona Jesús murió en la cruz, sí, las naturalezas son abstractas. Una naturaleza, tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana, no mueren, porque si muriera la naturaleza humana, nosotros desde cuando estuviéramos muertos, ¿sí? Pero la naturaleza humana sigue hasta el fin del mundo, y hasta eso, como dijo el señor Mapayo, en eso estoy de acuerdo, cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes y todos seamos transformados, o unos son resucitados, hasta entonces nosotros obtendremos inmortalidad y viviremos para siempre, alabando a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora él dice que los ángeles no son inmortales. ¿Cómo de que no? Los ángeles no mueren, son inmortales. ¿Sí? Ellos no van a morir, ellos son inmortales. Por eso Jesucristo murió, ¿sí? En condición de siervo, ¿sí? En la cruz. Como dije, las naturalezas son abstractas. Él murió en condición de siervo y también lo dice y lo confirma Isaías 53 y Apocalipsis 1:17. En Isaías 53 nos está presentando al siervo sufriente, ¿sí? Al Hijo de Dios, al cual Dios carga en él todos los pecados del mundo, ¿sí? Y es sacrificado conforme conforme al Cordero Pascual. Y en Apocalipsis 1:17 nos dice que ese que estuvo muerto y vivió es el primero y el último. Y por tanto, él es Dios, ¿sí? En unidad junto con el Padre, cuando dice Juan 17:23, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, como tú y yo somos uno en perfecta unidad, ¿sí? El Padre y el Hijo son uno en naturaleza, porque la persona de Jesucristo es hombre. Él no quiso ser igual a Dios y tomó la condición de siervo, y en esa condición de siervo vino aquí a la tierra, fue lleno del Espíritu Santo, hizo los milagros por medio del Espíritu Santo según Mateo capítulo 12, y en esta condición muere y resucita y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, porque Él es Rey y sumo sacerdote, ¿sí? Por eso en naturaleza es coigual al Padre, pero en persona Él tiene... Le queda un minuto, Rodrigo. Eso, carne y hueso. Así como Él muere, ¿sí? Así Él resucitó con ese mismo cuerpo y su sangre fue derramada. Por eso dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 en adelante, dice que Él ganó, que Dios ganó la iglesia con su propia sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo, los apóstoles lo adoraron, los magos lo adoraron, Tomás le dijo Señor mío y Dios mío, y en Juan capítulo 5 se le dice que se tiene que adorar igual al Padre, ¿sí? Tienes que honrar al Hijo y al Padre igual, en igualdad, o sea, en coigualdad. Tiempo, Rodrigo. Amén. Bien, ok. Bien, inicio con mis 10 minutos de refutación. En realidad, pues, no he visto un argumento fuerte de mi oponente respecto a lo que él quería mostrar. Pero quiero anotar aquí algunos puntos que él ha dicho. Número 1, el amigo Rodrigo ha dicho que Jesús murió estando en condición de siervo.
lo cual es una doctrina unicitaria. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta para los que nos escuchen después por un diferido es que la reyerta que ha habido entre la unicidad y la Trinidad no es respecto a la encarnación, sino respecto a la persona. Por ejemplo, el amigo Rodrigo dice que cómo es que la unicidad, o que es mi caso, tomo doctrinas como la del Communicatio Idiomatum, que son doctrinas trinitarias, para ponerlas en la unicidad. Obviamente, vuelvo a repetir, porque es que la reyerta, la polémica no ha sido respecto a la encarnación, sino respecto a la persona. Entonces, ¿qué es lo que hace la doctrina del Communicatio Idiomatum? Lo que hace es apoyar los postulados unicitarios, porque la unicidad siempre ha creído, abrazado y enseñado que Jesús, en virtud de que es Dios y hombre, hay acciones cuyos efectos no afectan a su condición divina, y también hay acciones cuyos efectos no afectan su condición humana. Por ejemplo, vuelvo a repetir Romanos 9:5, donde la filiación con los patriarcas, en esa filiación, debido al Communicatio Idiomatum, es la misma persona, Jesús es el mismo sujeto, pero solamente es afectado en su naturaleza humana. Jesús no puede ser descendiente de los patriarcas por ser Dios. Él es descendiente de los patriarcas por ser hombre. De modo que en ese sentido es que se explica el Communicatio Idiomatum. Entonces, el Communicatio Idiomatum, vuelvo a repetir, lo que hace es avalar la unicidad. Por ejemplo, el Communicatio Idiomatum enseña que Jesús podía, en virtud de ser Dios y hombre, podía estar muerto y en simultáneo estar vivo. Y eso es lo que enseña la unicidad. La unicidad cree que Jesús, siendo Dios y hombre, pudo morir y a la vez continuar estando vivo. Porque si Jesús murió, se hizo hombre, si Dios se manifestó en carne para morir y que su naturaleza divina fuera afectada, pues en nada no tendría sentido. Porque Hebreos capítulo 2 y el verso 14 dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, que el motivo, la razón por la cual Dios asumió naturaleza humana fue para poder morir en esa condición. Y el amigo Rodrigo Viarco está de acuerdo con eso. Así que en las preguntas él nos va a tener que decir si el siervo que murió o si el Hijo de Dios es solamente una condición o es una persona ontológica. Y es ahí donde se va a ver el mar de contradicciones. Entonces, otro punto que él estaba diciendo es que yo había afirmado que los ángeles no eran inmortales. Rodrigo, yo no afirmé que los ángeles no eran inmortales. Yo lo que afirmé es que los ángeles son inmortales, pero que su inmortalidad es una inmortalidad comunicada por Dios. Igualmente el creyente va a tener una inmortalidad, pero esa inmortalidad será comunicada por Dios, es decir, atributo que Dios comunicará. Sin embargo, la inmortalidad en Dios no es comunicada, es inherente, es intrínseca en el ser de Dios. Por lo tanto, si Dios muere, entonces no puede haber inmortalidad. Y eso es lo que usted no va a poder mostrar o mantenerse ahora en las preguntas. De modo que nosotros los unicitarios creemos que Jesús es Dios y hombre y que en virtud de la encarnación Él puede puede sufrir en condición de hombre y también acciones que no le afectan en su condición como Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 2 y el verso 19 es un texto que quiero leer, un pasaje que quiero leer para mostrar esta gran verdad. En San Juan capítulo 2 y el verso 19, del 19 en adelante, observe lo que Jesús está diciendo a los judíos. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo
y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. El verso 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nótese que en este pasaje Jesús habla de que él va a ser paciente en la muerte, pero va a ser agente en la resurrección, porque dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, el verbo levantar es un verbo que se encuentra en modo imperativo o en modo demostrativo, y la voz es activa, indicando que Jesucristo será el sujeto quien va a realizar la acción de levantar su cuerpo. Pero ¿en qué sentido Jesús iba a ser destruido? Es decir, que la destrucción solamente iba a afectar su cuerpo, su naturaleza humana. En la muerte, su naturaleza divina no iba a ser afectada. Y en esto no sé si me alcanza el tiempo. Voy a ver si me alcanza el tiempo. Voy a buscar un video que tengo por aquí. Lo tenía exactamente listo, pero los niños estuvieron aquí y me desacomodaron. Pero quiero mostrarles un video donde esto lo reconocen los apologistas trinitarios. Reconocen que Jesús al morir muere solamente su parte humana, no su parte divina, como Rodrigo Ubiarcos lo cree. Voy a tratar de encontrar este audio, que lo tengo por aquí. Voy a ver si puedo. No, se me embolató. Pero bien, este señor, a ver. Aquí está. Vamos a esperar que abra. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso afirmamos que en Jesús hay 2 naturalezas, la divina y la humana. En el sacrificio de Jesús tenemos al mismo Señor muriendo. Pero, ¿murió también con Cristo su naturaleza divina? No. ¿Murió también con Cristo su naturaleza divina? No. ¿Murió también con Cristo su naturaleza divina? No. Y es que Dios no puede morir. 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 Porque ¿cómo muere un ser que es espíritu? Pero si el lado divino de Jesús no murió, ¿cómo entonces el sacrificio de Cristo es de un valor infinito? La respuesta se encuentra en el Communicatio Idiomatum, ya que en esta enseñanza, y con base en lo que hemos visto en las escrituras anteriores, la calidad y los atributos de la naturaleza divina fueron atribuidos a la sola persona de Cristo. Así que, aunque el lado divino de Cristo no murió, la persona de Cristo, o sea, su parte humana, sí murió. Su parte humana sí murió. Su parte humana sí murió. Bien, hasta ahí quiero dejar. Y escuchemos, y ustedes escuchamos todos como afirma este señor apologista trinitario, que la parte divina de Jesús no murió, pero que su parte humana sí murió. Y esto es lo que dice exactamente también el señor Luis Carlos Reyes, cuando lo interpelé respecto a que si el Hijo Eterno había muerto en la cruz, y él me dijo que no, que el Hijo Eterno no había muerto en la cruz, que lo que había muerto en la cruz había sido su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Así que, amigo Rodrigo, el nestorianismo, para refutarle ese punto, el nestorianismo no está en la unicidad, está en la Trinidad, porque tiene la naturaleza humana muriendo y haciendo de ella otra persona. Porque el nestorianismo era exactamente eso. Hacían de Jesús con 2 naturalezas
pero luego le daban vida a esas naturalezas. Y con el video anterior le he probado que la unicidad tiene una doctrina bíblica al reconocer que Jesús es afectado. Hay acciones en las que es afectado su naturaleza divina y su naturaleza humana. Bien, entonces ha terminado mi tiempo. Ahora sí vamos a la sección de preguntas. Rodrigo, empiece preguntando. Hay 7 preguntas, vamos a realizar cada uno. Así que adelante. Okay. Bien, primera pregunta, Mapayo. Dejo apuntarlas para no embrucarme. Primera pregunta. ¿La persona de Jesucristo tiene la naturaleza misma del Padre, Mapayo? Rodrigo, disculpe, tenía el micrófono apagado. ¿Me repite la pregunta? Ok, ¿te la vuelvo a repetir? Yo tenía el micrófono apagado, ¿usted me escuchó? Ok, entonces voy a repetírtela. Hágale. La persona de Jesucristo tiene la naturaleza del Padre, Mapayo. Rodrigo, vuelvo y pregunto. Ya le entendí. Rodrigo, la persona de Jesucristo es el Padre mismo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En Hebreos dice que es la imagen misma de la sustancia, pero en Colosenses dice que es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Jesús es la imagen del Padre porque el Padre es el Dios invisible. De modo que Jesús es el Padre manifestado como hombre. Esa es mi respuesta. Ok. Segunda pregunta. Si la persona de Jesucristo es el mismo Padre, entonces el mismo Padre murió en la cruz, Mapayo, según lo que me contestaste. Respondo. El mismo Padre muere en la cruz en condición de hombre, siendo afectado en su muerte solamente su naturaleza humana, según el Communicatio Idiomatum. Esa es mi respuesta. Ok. Vamos a la tercera pregunta. En Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice que Dios, refiriéndose al Padre, es inmortal. Entonces, si Dios es inmortal, ¿cómo es el que muere en la misma cruz él mismo? Explícame eso. Ok, respondo. Creo que es un paralelo 1 de Timoteo 6:16. Cuando la Biblia dice que es el único que tiene inmortalidad, se está refiriendo a que su inmortalidad es inherente y por ende Dios no puede morir, tal como dijo el apologista trinitario. Es que Dios no puede morir. Para él poder morir, por eso asumió naturaleza humana, de modo que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que el Padre muere, pero solamente es afectado en su naturaleza humana, la cual asumió para poder morir. Esa es mi respuesta. Bien, ok. Jesucristo fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Sí, eso dice la Biblia. La Biblia dice en Mateo capítulo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así. De modo que sí, Jesucristo fue engendrado. Esa es mi respuesta. Entonces, si fue engendrado, ¿cómo es uno y el mismo? ¿Acaso el Padre se engendró a él mismo? Esa es la quinta pregunta. Sí.
Bueno, su quinta pregunta, no se la respondo. Le repito, Rodrigo, en virtud del communicato idiomatum, nosotros sabemos que Jesús es Dios y hombre y que en el vientre de María no se originó el ser. En el vientre de María se originó el cuerpo físico, la humanidad. Y por tanto, en el vientre de María se engendra la parte humana, no se engendra la persona, porque la persona no inicia su existencia en el vientre de María. Recuerde que la reyerta entre la unicidad y la Trinidad no es en cuanto al mecanismo, sino en cuanto a la persona. Entonces, cuando Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo engendra a Jesús, obviamente Jesús está haciendo en ese engendramiento, en ese inicio de vida, solamente es afectado en su parte humana, en virtud del communicato idiomatum. Esa es mi respuesta. Ok, bueno, vamos a la sexta. Sexta pregunta, señor Mapayo. Pregunto, ¿desde qué año la unicidad enseña, sí, la doctrina del comunicado ultimatum? Ese comunicado salió en el año 441, si mal no recuerdo. Entonces, ¿en qué año la unicidad adopta la enseñanza del comunicado ultimátum? Bien, le respondo. Rodrigo, no es que la unicidad adopte la enseñanza del comunicato idiomatum, no. Lo que pasa es que la Biblia es explícita en eso. El apóstol Pablo dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. En primera de Timoteo capítulo 2 y el verso 5 dice el apóstol Pablo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por lo tanto, Jesús en la condición de mediador es llamado hombre por el apóstol Pablo. Así que el comunicato idiomatum no es una doctrina que la unicidad adopte, más bien el comunicato idiomatum ha sido una confirmación de la enseñanza apostólica respecto a la doble naturaleza de Cristo. Esa es mi respuesta. Ok. En Apocalipsis 5:14, la palabra, vamos a leer el 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mi pregunta es, ¿por qué los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos? ¿Por qué le dieron la honra al Cordero y al que está sentado en el trono? ¿Por qué honran al Cordero? Rodrigo, sencillamente porque Dios y Cordero son términos aplicados a un solo sujeto, el cual es Jesucristo. Por ejemplo, nosotros, por eso el texto dice al que está sentado en el trono y al Cordero, pero en el capítulo 22, creo que de Apocalipsis, el cual quiero leer, y el verso 2 y 3 dice de la siguiente manera, o el verso 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces notamos en Apocalipsis capítulo 22, versos 2 y 3, que Dios y el Cordero es un solo sujeto, los cuales tienen un solo rostro y un solo nombre, y a quien los siervos le servirán. Esa es mi respuesta. Ok, tus preguntas. Yo las tengo por aquí escritas, así que mis preguntas van a ser tipo polígrafo, algunas van a ser, usted va a elegir la A o la B. Bueno, ya usted. Rodrigo, pregunta número 1. ¿El Hijo de Dios
es ontológicamente otra persona divina y distinta del Padre, o Hijo de Dios es solo un oficio o función de la persona divina. A, es ontológicamente otra persona divina y distinta del Padre. B, es un oficio de la persona divina. ¿Cuál elige? Bien, la A es otra persona, ¿sí? Diferente o Elige distinta, la A, que porque es ontológicamente otra persona divina y distinta del Padre. Ok. tengo para replicar 2 minutos, me fallo, no sé cuánto tenga. Hágale. La distinción de Jesucristo, porque es otra persona, ¿sí? Es porque es el segundo Adán y él desciende del cielo. Jesucristo desciende del cielo, ¿sí? En Juan 3:13 dice la palabra de Dios que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesucristo es el segundo Adán y por ende él es diferente porque él es hombre y comparte la misma naturaleza del Padre, ¿sí? En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que él, siendo o estando en condición de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Por eso Jesucristo ontológicamente se identifica como una persona diferente al Padre, con la naturaleza divina del único Dios verdadero, y es uno en unidad, como dice Juan capítulo... Listo, Rodrigo. Ok, adelante. Listo. Segunda pregunta. Ok. ¿La segunda persona de la Trinidad es absoluta o relativamente coigual al Padre? A, absolutamente. B, relativamente. Esa pregunta no te la entendí. Si quieres, Se la repito. reformar, no, mejor reformúlela para entenderla. Ok. Se la voy a explicar mejor. O le voy a preguntar otra vez. ¿La segunda persona de la Trinidad es absoluta o relativamente coigual al Padre? A, absolutamente. B, relativamente. Bueno, no te la entendí, pero te la voy a contestar. Yo me imagino, sí, es que Jesucristo procede del Padre. Entonces, si procede del Padre, pues es relativa, me imagino, porque procede del Padre, ¿sí? Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, procede del Padre, entonces es relativa, aunque aclaro, yo no entendí esa pregunta y te pedí que me la reformularas, pero esa es mi respuesta. Ok, Rodrigo, le va a pasar por alto, porque relativamente indica que Jesús hay cosas en las cuales no es coigual al Padre. Creo que pues usted no la entendió, entonces por eso pues responde que es relativa, pero eso refutaría la Trinidad, obviamente. Bien, entonces voy a seguir. Usted puede apagar su micrófono mientras yo hago la pregunta porque es que se hace como un ruido. Voy a pasar a la tercera pregunta. Rodrigo, tercera pregunta. ¿Me está oyendo ahí? Sí. Tercera pregunta. ¿La segunda persona de la Trinidad perdió su coigualdad con el Padre en algún punto de la eternidad o en algún punto en el tiempo? ¿Sí o no? La segunda persona de la Trinidad perdió su coigualdad en un punto, no. Él no perdió la naturaleza divina del Padre. Jesucristo es el único ser o la única persona que él tiene en un mismo ser sus dos naturalezas. Es tanto hombre como tiene la naturaleza de como Dios, tiene la naturaleza del Padre. Él no perdió su naturaleza, ¿sí? Él es tanto Dios como hombre, porque el Padre lo La engendró. pregunta es si perdió la coigualdad o no. Claro, que tiene coigualdad con el Padre por naturaleza, y por eso sí recibe el misma adoración igual que al Padre, porque Él es Dios. Bueno, Rodrigo, ¿sí? para el que no me entendió la pregunta, va a pasar a la cuarta. ¿Listo? Para no hacernos mucho nudo aquí.
Cuarta pregunta. En Juan capítulo 14, verso 28, en la oración final del texto, Jesús dice, porque el Padre mayor es que yo. La pregunta, si el Hijo es ontológicamente otra persona divina coigual al Padre, explique por qué Jesús dice que el Padre mayor es que Él. Bien, porque el siervo no es mayor que su Señor. Según la misma palabra dice que el siervo no es mayor que su Señor. Y Él no quiso ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Y en esa condición de siervo, ¿sí?, el Padre es mayor que Él, porque el siervo, dice la Escritura, y eso está escrito, que el siervo no es mayor que su Señor. Esa es su respuesta, listo. Paso a la quinta pregunta. Siendo que Jesús reconoce que el Padre es mayor que Él en Juan 14:8, y debido a que según la Trinidad Jesús es la segunda persona divina, pregunto, ¿el Padre es mayor que el Hijo ontológicamente o funcionalmente? Es ontológicamente porque Él es siervo. Jesucristo se hizo siervo. Es una persona ontológica, ¿sí? Él es el segundo Adán. Sí, Rodrigo, ¿sí? Pero la pregunta es, vuelvo a repetir la pregunta, siendo que Jesús reconoce que el Padre es mayor que Él en Juan 14:28, y debido a que según la Trinidad, ojo con esto, Jesús es la segunda persona divina, la pregunta, ¿el Padre es mayor que el Hijo ontológicamente o es mayor que el Hijo funcionalmente? Es ontológicamente, es en persona, porque porque Jesucristo se hizo siervo. O sea, el Padre es mayor que el Hijo, el segundo Adán. Ontológicamente. La Escritura lo identifica como persona, ¿sí? Jesucristo es hombre. Rodrigo, pero en concreto, a mí no me gusta replicar, pero en concreto, ¿el Padre es mayor que el Hijo ontológicamente o funcionalmente? Ontológicamente, porque Jesucristo no quiso ser igual a Dios, sino que se hizo siervo. Okay. Y en esta condición, el Padre es mayor. Ok. ¿Sí? Ontológicamente el Padre es mayor que el Hijo. Oiga. Bien. Sexta pregunta, Rodrigo. La doctrina trinitaria de la generación eterna del Hijo reza que en un acto personal eterno del Padre, Él crea la persona del Hijo. Pregunta, ¿reconoce usted que el Padre creó la persona del Hijo o la doctrina de la generación eterna es una herejía? Bien, yo soy cristiano evangélico, ¿sí? Yo tengo esa denominación y yo no creo, ¿sí?, que Jesucristo fuera un ser creado, ¿sí? Y eso yo lo voy a comprobar. Pero pues, responda mi pregunta, Rodrigo. La pregunta en eso estoy respondiendo, espérame. ¿Sí? Te la voy a responder. Yo no enseño que Jesucristo sea una criatura. La respuesta a esta interrogante suyo, señor García, es sencilla. Jesús, siendo la gloria de Dios, ¿sí?, gloria de Dios, digámoslo así, fue lo primero que Dios creó. Dice la Escritura que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo creó? ¿Qué creó? Sí, como aclaro, yo no creo que Jesucristo sea una criatura, ¿sí? Jesucristo fue engendrado. Rodrigo, ¿sí? La misma palabra dice en Salmos capítulo 2, yo te engendré hoy. Rodrigo, pero disculpe, es que usted no me ha respondido a mi pregunta. Usted primero me debe responder la pregunta y luego argumentar. Mi pregunta es, ya te la respondí. ¿Reconoce usted que el Padre creó la persona del Hijo o la doctrina de la generación eterna es una herejía? Usted debe de elegir alguna de las dos. Sí, pero para yo catalogar a una doctrina como herética, debo primero de estudiarla y relacionarla con las doctrinas heréticas de los primeros ciclos, como por ejemplo el monofisismo, nestorianismo, el praxianismo, ¿sí? Rodrigo, pero es que yo le estoy citando lo que dice la doctrina de la generación eterna. Bueno, eso es lo que dice esto. A mí cítame lo que dice la doctrina evangélica. Yo soy adoctrinado
con la doctrina evangélica. Oh, pero usted es trinitario. Usted abraza Sí, la soy doctrina. trinitario, pero somos de diferentes denominaciones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, siendo una misma denominación, ellos enseñan que Jesucristo, que Jesucristo es Dios, y otros enseñan que Jesucristo no es Dios. Unos dicen que Jesucristo es engendrado y otros enseñan que Jesucristo no es engendrado, siendo la misma organización de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la IPU. Yo soy un cristiano evangélico. Eso que tú dices, la doctrina de la nueva ¿qué? Generación, ¿o cómo? De la generación eterna, que es una doctrina fundamental del Es trinitarismo. otra doctrina muy diferente, otra denominación. Si ellos creen en la Trinidad, ¿sí? Bueno, Pero Rodrigo, paso a mi séptima pregunta porque se está alargando esto, usted no me está respondiendo objetivamente. Yo no creo que Jesucristo sea una criatura. Bueno, Lo otro no te puedo contestar porque no sé, necesito estudiar primero eso y poder catalogar la doctrina. Yo catalogo la doctrina, por ejemplo, de las iglesias, de la Iglesia Pentecostal Unida, porque lo sigo y sigo la doctrina unicitaria. Tú, por ejemplo, tú tienes que no crees que Jesucristo sea divino. Rodrigo, esa ya fue su respuesta. Ese ya es un monigote de paja suyo. Bueno, listo, va a ser la séptima pregunta. La última pregunta, Rodrigo. Si Jesús es ontológicamente el Hijo Eterno, coigual al Padre, no un oficio de la persona divina, ¿puede haber algo que solo lo sabe el Padre, pero el Hijo no lo sabe? ¿Sí o no? No, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hace el Padre, así lo hace el Hijo igualmente. Rodrigo, disculpe que no te... Rodrigo. Contestar. Venga, no. Dios se limitó. Él no quiso usar, ¿sí?, su naturaleza divina como Dios. Él no la quiso usar. Él se hizo siervo. Y en esa condición, el siervo se limitó. Pero Jesucristo lo sabe por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando vio a Natanael, que estaba debajo de la higuera, lo vio por medio del Espíritu Santo, tenía ese conocimiento de saber las cosas. Cuando levantó al paralítico, tuvo ese conocimiento de lo que los judíos decían, cómo perdona pecados, sí, porque solamente Dios perdona. Rodrigo, usted me dejó terminar la pregunta. El Espíritu de Dios. Esa es mi respuesta, sí, Mapayo. Pero no me dejó terminar la pregunta. Me la preguntaste 3 veces, ¿cómo no? No, Rodrigo, la pregunta es... Mire, ahí usted no puede ver en la pantalla, obviamente, pero entonces digo, si tu respuesta es no, por favor explique Mateo 24:36, donde dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, usted dijo que el Hijo nunca, que usted dice que la respuesta suya fue no. Esto implicaría que entonces, como Jesús, siendo ontológicamente el Hijo, no sabe el día ni la hora, y el Padre sí. Esto es imposible, que en la coigualdad, siendo ontológicamente coiguales, el uno sepa el día y la hora y el otro no. No, está disputando, ¿sí? Porque dice, la palabra de Dios dice en Mateo 24, ¿sí? Pero él le está dando, porque le preguntan cuándo es el día de su venida, ¿sí? Sí, obviamente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sí. Entonces, ¿cómo es posible, Rodrigo, que el Padre y el Hijo sean ontológicamente dos personas coiguales absolutamente, pero en el aspecto de la omnisciencia solamente el Padre sepa el día y la hora y el Hijo no? Esto es imposible. Bueno, Rodrigo ya ha terminado sus respuestas, así que entonces vamos a terminar. Tiene 3 minutos para que se despida y haga algún resumen. Igualmente yo, adelante. Ok, bendiciones, gloria al Señor. Ustedes van a ver este debate próximamente y vamos a ver qué realmente lo que piensa un unicitario, porque ellos dicen que Jesucristo no es engendrado por el Padre. Vamos a escuchar este audio. Se dice,
de María, debo recordarle que Juan es muy claro y Mateo también lo aclara, que María es, y Lucas también lo dice, que María cumplió el propósito de Dios en ella, ¿sí? Exalta mi alma al Señor mi Salvador, dice, a Dios mi Salvador, porque me ha escogido. O sea, ¿la escogió para qué? Para cumplir su propósito en ella. Escuche bien, en ella. ¿Cuál era ese propósito? De Dios mismo venir y hacerse hombre. Ella no quedó embarazada del Padre. Como ustedes saben, la Escritura dice que vino el Espíritu Santo sobre la Virgen María, ¿sí? Y el santo ser que nacería será llamado Hijo de Dios. O sea, todos sabemos que Jesucristo fue engendrado por el Padre a través del Espíritu Santo. Pero hay unicitarios que no creen eso. Por eso niegan rotundamente la divinidad de Jesucristo. Niegan que Jesucristo tenga la naturaleza del Padre e inventan cualquier cosa. Este apologista lo dijo en un debate, ¿sí? Inventan cualquier cosa. Todos sabemos que si Jesucristo fue engendrado por el Padre, Él tiene la naturaleza del Padre, porque todo hijo tiene la naturaleza de su Padre. Jesucristo no es criatura. Jesucristo fuera criatura si José hubiera engendrado a Jesucristo, entonces sí sería criatura. Pero como fue engendrado por el Padre, Jesucristo no es criatura como los unicitarios creen. Y Jesucristo tiene la misma naturaleza del Padre porque fue engendrado por el mismo Padre. Fue el propósito, escuche bien, el propósito de Dios en ella, porque si hubiese quedado embarazada del Padre, como usted dice, entonces Dios hubiese tenido una relación sexual con María. Esto es tremendo, lo que los maestros unicitarios están enseñando, y aún en debate se disponen a tantas locuras. Sí, el señor Mapayo ya puso también unos audios de él que él cree que Jesucristo no es divino. Entonces, si Jesucristo no es divino, no puede ser el Padre manifestado en carne. No lo puede ser. ¿Sí? Bendiciones, amados hermanos. Mi nombre es Rodrigo Berco Gutiérrez. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos retiramos de este debate. Adelante, Mapayo. Entonces, bueno, Rodrigo, en mi resumen, hermanos, amigos, ustedes pueden escuchar, y me da risa, Rodrigo, que usted no se quiso enfrentar a mis argumentos, solamente usó monigotes de paja con otros audios de otros exponentes, pero estamos debatiendo los dos, y usted no se enfrentó a mis argumentos. Por otra parte, el señor Rodrigo Ubiarcos ha reconocido y ha entrado en una contradicción, porque él ha dicho que el Hijo es ontológicamente otra persona divina, coigual al Padre. Sin embargo, él dice que el Hijo muere en condición de siervo. Entonces, para él el siervo o es una persona divina o es una condición de la persona divina. Me explico mejor. Si el Hijo es la persona divina, por lo tanto, en cualquier condición en la que él se encuentre, tiene que ser coigual al Padre. Argumenta también el amigo Rodrigo que Jesús muere en condición de hombre y entonces le pone un oficio de hombre a la persona divina. No, si el Hijo era una persona coigual al Padre, absolutamente, entonces el Hijo nunca dejó de ser coigual al Padre y por tanto no pudiera sostener la coigualdad en la inmortalidad. El otro punto es que el amigo Rodrigo solamente alega la coigualdad respecto de la naturaleza o de la esencia, pero él olvida que la coigualdad absoluta él debe de probarla tanto en la omnipresencia, en la omnisciencia, en la inmortalidad y en todos los atributos que obviamente son intrínsecos e inherentes a Dios. Entonces, si el Hijo es inferior al Padre por cuanto estaba en condición de siervo, entonces el Hijo no es una persona divina, sino un oficio de la persona divina. Eso es lo que realmente
ha demostrado el amigo Rodrigo Viarcos. Lamentablemente, pues él no entendió bien mis preguntas, pero eso es lo que les aclaro. Si el Hijo es una persona ontológicamente coigual al Padre, entonces cuando la Biblia dice, o cuando Jesús dijo que del día ni la hora no lo saben ni los ángeles, sino solo el Padre, ahí está descartada la coigualdad, porque si el Hijo es ontológicamente una persona divina coigual al Padre, en cualquier condición en la que él se encontrara, tenía que ser coigual en todas las áreas, debido a que él era Dios y hombre. Ahora, él era siervo por su condición de hombre, no porque dejó de ser Dios, porque si él dejó de ser Dios, entonces automáticamente dejó de ser coigual al Padre, y por tanto la coigualdad queda totalmente destruida. De modo que en este breve debate se ha demostrado, el amigo Rodrigo no ha podido demostrar concretamente su doctrina de la coigualdad, y aparte de eso, que desconoce doctrinas muy elementales de la Trinidad, como es la doctrina de la generación eterna, que destruye completamente la coigualdad existencial, porque el hecho de que el Padre haya creado la persona del Hijo en un acto personal, esto indica que antes o que sin la acción del Padre el Hijo no hubiera existido. Pero entonces, como el verbo crear aparece en la doctrina de la generación eterna, el trinitarismo abraza, inserta en su doctrina o en su teología la doctrina del arrianismo. De esta manera, basado en la doctrina misma de la Trinidad, he demostrado que no puede haber coigualdad, no pueden haber personas coiguales, sino que el único que tiene inmortalidad, el único soberano, es el Padre, y Jesús lo es porque es el Padre manifestado en carne. Dios los bendiga a todos, a usted Rodrigo, gracias por participar en esta compartir, y espero que ojalá podamos realizar otros 2 debates respecto a la coigualdad para una continuidad de preguntas y de argumentos. Dios les bendiga a todos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao, chao.